Muy buenos días. Estamos otra semana más en el mercado Nuestra Señora de África, haciendo desde la Recoba El cielo por Montera, un programa ilusionante que además mejora a medida que pasan los días porque este entorno es inigualable. Los mercados tradicionales de España, quédense ustedes con esto. Bueno, y como en todos nuestros programas, pues nos acompañan Sandra Arteaga, Hola, buenos días. Manuela Betancor Buenos en el días. otro lado y a mi izquierda Norma González Cabrera, Buenos que son días. mis compañeras de tertulia, de debate y de entrevistas también. Hoy no podemos olvidarnos en el comienzo del programa de enviar un abrazo muy fuerte a nuestros compatriotas, a nuestros paisanos de San Miguel de la Palma, que como todos sabemos pues están sufriendo esa erupción volcánica, y sobre todo aquellos que viven en las zonas donde han sido perjudicados y donde muchas familias han perdido sus hogares. Desde luego, desde aquí un abrazo muy fuerte, y sí me gustaría comentar con mis compañeras de tertulia qué os parece cómo han ido evolucionando las cosas en cuanto a la resolución de los problemas que nuestros paisanos palmeros están teniendo. Me refiero a que, por ejemplo, tú recibiste esta mañana una llamada, ¿verdad, Norma? No, recibí anoche, Anoche. a última hora, una llamada. Además, puedo decir quién me lo hizo: Esther Emelián, nuestra famosa cantante Celia Cruz del Carnaval, que tiene mucha gente conocida en La Palma, y piden por favor, no piden dinero, piden por favor mascarillas FFP2, colirio y gafas, porque no hay en las farmacias ni en ningún supermercado, ni nada de nada. Entonces no les permite ni salir a la calle, ni poder barrer sus viviendas, ni siquiera poder vivir, porque dentro de las casas entra la ceniza. Entonces, pues hacemos un llamamiento, hemos abierto un punto de recogida en nuestra tienda, en Boutique Norma, en Pérez Galdós 25, en Santa Cruz, para que no tengan pérdida frente a los bocadillos de la Garriga. Y si alguien se quiere unir a esta iniciativa, pues que contacte conmigo al 617 45 12 75, y cuantos más puntos de recogida tengamos, pues muchísimo mejor. Al hilo de lo que está diciendo, nos acaba de comentar Norma, a mí me parece las iniciativas populares, las iniciativas del pueblo, cuando hay una circunstancia como esta, me parecen encomiables. Pero a mí lo que me parece penoso es que La Palma se haya quedado sin mascarillas necesarias para poder operar por una zona donde hay expulsión de gases, donde hay en el ambiente pues flotando esa ceniza que no te deja respirar bien, y por lo visto también hacía falta colirios, claro, lógicamente para los ojos, y gafas especiales para que la gente que tiene casas todavía que necesita limpiar, pues puedan hacerlo adecuadamente en esas zonas, ¿no? Y no entiendo por qué las autoridades siguen retrasándose con estas cosas. No me parece nada bien, sinceramente, y lamento decirlo, pero es una realidad, ¿no? ¿Qué te parece, Sandra? Creo que tú tenías algún Sí, yo dato que tengo querías que comentar. primero comentar que siempre al final, cuando sucede una catástrofe a nivel brutal como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en la isla de La Palma, siempre los primeros en ayudar somos todos los ciudadanos. Somos los que creamos cuentas por Bizum, empezamos a guardar ropa para enviarla a La Palma, nos unimos hasta para salvar las mascotas que por el tema del volcán han perdido a sus dueños, y sus dueños están intentando localizarlas, recuperarlas, porque al final es un sentimiento de cariño hacia las mascotas, los animales, etcétera, etcétera. Pero siempre es el mismo, siempre la carga pesada de todo esto cae encima de los ciudadanos, del pueblo. ¿Qué pasa? Que el gobierno llega la primera vez y nos promete a La Palma 10,5 millones de euros. Todos los canarios, incluso en la península, todo el mundo el grito en el cielo, porque con eso no da ni para nada, para nada. El otro día yo estaba más contenta porque llegaron, se volvieron a sacar las fotos y prometieron 214 millones de euros. Claro, yo digo, fenomenal, pero que yo estuve haciendo una pequeña recopilación para estar pendiente de qué ha sucedido con estas ayudas cuando han sucedido catástrofes a nivel, pues por ejemplo, Filomena, el temporal que tuvimos en enero en Madrid, que llegó y el gobierno dijo que había prometido una cantidad de millones de euros que a día de hoy no han llegado. Luego tuvimos los incendios en Ávila, que fueron en agosto, el mes de agosto, que llegaron los políticos de turno, se sacaron la foto y esas ayudas no han llegado. No han llegado. Tuvimos también el DANA a principios del mes pasado, de este mes, sí. Que que aquello ya cogió un mogollón de provincias a nivel brutal, ¿no? Inundaciones, pérdida también de casas, de negocios, etcétera, etcétera. Llegó el gobierno, se sacó la foto y esas ayudas tampoco han llegado.
Yo lo que creo es que el gobierno de aquí debería hacer un seguimiento a esas promesas que hace el gobierno central, y independientemente de que queda todo muy bonito y que parece que 207 millones, 14 millones, si lo sumamos a los 10,5 es bastante dinero, pero yo es algo que me alegra mucho, pero Sí. sin embargo desconfío de tal manera que me gustaría que el gobierno canario hiciera un seguimiento de que efectivamente llega ese dinero aquí, porque ya lo que ha sucedido Sí, sí, anteriormente sí. nos dice que ese dinero se va a perder. Sí, que son palabras bonitas en un principio, pero que esas ayudas que se han prometido desde el gobierno Es central que no llegan no nunca, llegan, nunca llegan llegan. parcialmente o no llegan ninguna y después, o sea, eso no te preocupa, a mí también me preocupa y debería preocuparnos a todos y sobre todo pues a los palmeros que están sufriendo esto. ¿Qué te parece, Sí, Manuela? bueno, pues dos cosas. Primero, en cuanto a las mascarillas, yo pienso que no hay un plan bien coordinado, sino como que está improvisando, según van habiendo picos, pues van tapando agujeros, ¿no? No hay un plan muy coordinado y por eso pasa lo que pasa. Y en cuanto a lo que comenta Sandra, pues lo que yo creo, sinceramente, es que cuando surge la noticia, cuando surge la catástrofe, pues eso, están los políticos ahí para decir enseguida que van a ayudar, que van a dar. Pero claro, luego se les pierde la pista, que es la parte que ella ha hecho de investigación, se les pierde la vista porque después de esa catástrofe viene otra. Entonces ya la gente deja de prestar atención a eso que ha pasado y tiene la atención en otra cosa. Y por eso no sabemos nunca si esas ayudas realmente llegan, que evidentemente no llegan, se retrasan eternamente. Y claro, pero como el ciudadano de a pie ya está enfocado en otra catástrofe, O la que sea, en otra cuestión, lo que sea, sí, 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 otro foco de llamada de de atención, información. ¿vale? Sí. Ya puede ser a nivel catástrofe así de medioambiental, como de que subida de la luz o coronavirus o lo que sea. Entonces Sí, sí, el foco pasa la atención a otra cosa y se le pierde la pista. Y los sí, que realmente están al tanto son los afectados. sí, sí, sí. A colación de lo que dice Manuela, creo que también es importante pues subrayar eso, que los medios de comunicación cuando surge una catástrofe van en masa, todos, absolutamente todos, a cubrir el evento, lo que está sucediendo, etcétera, etcétera. Cuando ocurre otra catástrofe se van, pero desatienden La Claro, anterior. lo que ha sucedido con la anterior catástrofe. Entonces, quizás también el los medios de foco, comunicación claro, deberían mantener el foco, porque si con ese foco de la catástrofe estás facturando dinero, ¿vale? Mm. Pues no dejes de vigilar qué es lo que sucede también con los que además has entrevistado, han sido personas que lo han perdido todo, catástrofes naturales, etcétera, etcétera, porque está muy bien el que ellos ganen dinero. Entiendo que tienen que Sí, ganar los medios de dinero, comunicación pero por tienen que ganar pundonor, dinero. por principios y por valores deberían hacer un seguimiento a qué ha pasado después. Sí. Como, ¿sabes? Sí, la cuestión es que desgraciadamente la noticia es un instrumento, la noticia y cuanto más Más fea, espectacular sea, cuanto más tragedia haya o cuanto más sensacionalista sea, es una noticia mejor manejable por parte de los medios de comunicación de masas, grandes medios de comunicación. Pues nosotros somos un medio de comunicación chiquito, que aquí estamos haciendo un programa con toda nuestra buena voluntad, pero no tenemos detrás ningún capital importante y mucho menos las subvenciones de ningún gobierno ni de ninguna otra institución, ¿no? Entonces, la realidad es que estáis diciendo algo que me viene a la cabeza, por ejemplo, que hace apenas unos meses en Cuba hubo un conato de revolución clamando Exacto. por la libertad de los y cubanos. ya no se sabe nada de eso. Efectivamente, ¿no? Tratando de salir de aquella dictadura tiránica comunista y ya no se sabe de eso. Ya los medios de comunicación ya han dejado de hablar de eso. ¿Por qué han dejado de hablar de eso? Porque hay otras cosas más actuales que les puede interesar o porque sencillamente alguien les ha dicho, mire, deje hablar de usted de esto que no nos interesa. Y eso es lo que pasa con los medios de comunicación de masa. Mira, yo os recomiendo, y además vamos a ponerlo en nuestras redes sociales, que escuchéis una intervención del coronel Baños, ya conocido porque sale con frecuencia en determinados medios de comunicación, en diferentes. Es un militar, pero en la reserva, pero a la vez es un asesor, un gran conocedor de la geopolítica y de todo lo relacionado con la comunicación a nivel general y con las cuestiones relacionadas con cómo van las cosas en el mundo, ¿no? Y lo que nos atañe a España, lo que no, etcétera. Entonces, ha tenido recientemente una intervención en el Congreso de los Diputados. Pues fundamentalmente su intervención iba a ser para hablar de la comunicación en general, cómo iba, en fin.
hizo una exposición. Yo os dije que os iba a pasar el enlace, no sé si lo hice, si no, os lo voy a hacer y lo vamos a poner el enlace, como digo, en las redes sociales, porque nuestros espectadores, en esa intervención del coronel Baños, a la que posteriormente siguen las preguntas de algunos diputados, hace un dibujo excepcional de cómo están las cosas en nuestro entorno geopolítico, pero también en el mundo, a nivel de comunicación, a nivel de verdades y mentiras, a nivel del papel de los grandes medios de comunicación y a nivel de la injerencia o del control de los medios de comunicación, bien por grandes multinacionales propietarias de medio mundo, casi más de medio mundo, y también, por supuesto, propietarias de medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo está todo eso? Os lo recomiendo y yo se lo recomiendo a nuestros oyentes, a nuestras Claro, porque un último comentario. La prensa o a los medios de comunicación dejar de hacer foco de atención, por ejemplo, lo que tú dices de Cuba, por ejemplo, el espectador piensa que eso está solucionado ya. Ya no se habla de Cuba, ¿eh? Entonces ya, pues no, ya eso está solucionado. Pero es que eso sigue estando ahí vigente. Entonces son tantos temas los que están vigentes, pero se manejan según Claro, yo comprendo que todos los días no salgas con el encabezado de lo que está sucediendo en Cuba. Sí, pero tampoco lo que no puedes es monopolizar no te puedes desentender. Claro, porque es una cosa importante. Es que las noticias a veces ahora mismo es con el tema de La Palma. Entonces tú ves un programa de informativo y el 95%, quitando el poquito de tiempo y de deportes, es todo el tiempo centrado en lo mismo. Sí. Cuando no... Entonces no se puede, hay que diversificar un poquito y tocar un poco todos los temas. Mira si La Palma es negocio, que hasta Sálvame mandó a Lidia Lozano, que creo que la pusieron a caer de un burro, porque no se le ocurre otra cosa, la muy torpe, que llegar a La Palma y decir, ¿quién es la persona que peor está? ¿Quién es la más afectada? Claro, había un chico allí que estaba desesperado y le dijo de todo. Yo creo que las cosas se tienen que enfocar, porque ella es palmera para lo que le interesa, pero para lo que no, vive en Madrid. Desde allí, ese programa no se ha hecho ningún tipo de... Norma, Lidia Lozano es palmera. Claro. Ah, no lo sabía. Sí, pero ella es palmera para lo que le interesa. Sí, fue súper llorosa, yo me pongo en su lugar, pero que yo sepa... Exacto, pero llegar y decir quién es el más afectado, ¿qué quieres? ¿Te saco las tripas, las entrañas? ¿Por qué no va a un banco y le pregunta qué es lo que van a hacer con la gente de La Palma? En vez de buscar el que peor está, ¿por qué no va a la banca y le va a decir ustedes le van a cobrar a esta gente lo que les queda de hipoteca? O los cargos de recibo de luz, de agua, de la contribución que se carga ahora, de la basura. ¿Por qué no hacen ese tipo de preguntas? Porque son todos unos vendidos. No sirven para nada, solo para despellejar a la gente. No hacen ningún tipo de ayuda. Desde aquí un mensaje, son patéticos. Sí. O sea, son todos patéticos. Y como dice mi compañera Sandra, y si salimos adelante es por el pueblo. Y porque yo tengo sangre palmera por mi abuela, tenemos rejo. Porque hay un post muy bueno en Facebook que dice, un periodista, han perdido todo. No, solo he perdido la casa. Así que atentos, en La Palma solo se han perdido las casas. Que nuestro rejo es más duro de lo que ustedes se imaginan. Y haciendo alusión a lo que dice Norma, también vi un post yo en las redes de alguien de Baleares que decía que envidiaba, entre comillas, la unión que tenemos aquí en Canarias, que en Baleares no existe. Que cuando una de las islas está afectada, pues todos nos unimos y todos apoyamos. Y decía que le daba envidia sana de que en Baleares no eran más independientes, eran más... Sí. Pero fíjate, es muy importante esto que estáis comentando. San Miguel de la Palma, me gusta en estos momentos sobre todo hablar de San Miguel de la Palma, que es el nombre con el que se fundó nuestra isla hermana. San Miguel de la Palma es una pequeña isla con 80.000 habitantes dentro de una gran nación con 47 millones de habitantes. Dentro de nada, en unos días vamos a celebrar el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad es nada más y nada menos esa celebración lo que nos llama la atención sobre la obra más extraordinaria, la obra social, la obra humana más extraordinaria que ha hecho ninguna nación en el mundo, que fue la llegada a América y hacer de un continente
absolutamente asilvestrado, con grandes problemas, por mucho que digan otras, ahora los defensores, por ejemplo, de la leyenda negra, que digan todo lo contrario, un continente donde incivilizado, pues llevar la civilización, llevar un idioma, evangelizarlo, crear universidades, llevar libros, llevar alimentos diferentes que allí no había, traer de allí para acá, en suma, ampliar una gran nación que en aquel momento era el Imperio Español. Las naciones, cuanto más poderosas y más importantes son más independientes. Y cuando un trocito de nuestra nación tiene un problema, tiene una desgracia como el que están sufriendo en La Palma nuestros paisanos, en esa zona del Paso ¿Todo qué? No, el Paso y los Llanos de Aridane, esa zona, fundamentalmente, España tiene recursos de sobra, para que desde un principio nuestros paisanos palmeros estuviesen perfectamente atendidos y no tuviesen que estar ahora pidiendo mascarillas para poder respirar allí, y colirio y gafas. Y con la incertidumbre que eso Y con conlleva la incertidumbre. del día a día. Incluso para verse, yo lo he dicho desde el primer momento, para que esas casas se iban a perder, pero no los enseres. Si se hubiese actuado con anticipación, porque se veía que en unos días aquello iba a estar envuelto en Les dan 15 en la minutos lava. para sacarlos en Sí, serio. lo que hablamos el otro día. Pero, y hablabas de dinero, hablabas de ayuda. España tiene recursos de sobra. El problema es que permanentemente los recursos españoles de España, de todos los regiones, se malversan. Nuestros recursos no se administran adecuadamente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que la gente que nos está viendo alucine. El gobierno central le pagó a Íñigo Errejón para que realizase un estudio sobre la viabilidad de trabajar 4 días a la semana, y ese estudio, por ese estudio le pagó a Íñigo Errejón 53 millones de euros. Eso me parece un La escándalo. viabilidad de trabajar 4 días a la semana. Eso fue la misma cantidad Es de que es dinero que se le dio a alucinante. la compañía venezolana para un avión. No tenía aviones. No tiene No tenía aviones, ni cero aviones. aviones. No, esto es otra subvención. No, sí, pero que no tenía aviones. Plus Ultra, 54 millones de euros. Los asesores valen 10 millones y medio de euros. Esto es un suma y sigue tan Sí, brutal. se despilfarra nuestro De dinero sangre por ahí de una que manera, no Además, sé si a Comisiones Obreras o a UGT en Madrid, 5 millones, 5 millones para hacer reformar, una sede. para reformar la sede, ni siquiera en reformar la sede. Dices, pero perdona. Aparte de las subvenciones millonarias que tienen los sindicatos, que solamente gritan y salen a la calle cuando es la derecha la que mete la pata en algo. Sí, porque la izquierda Cuando parece la que los izquierda están está en el muy bien. poder, no se movilizan y están permanentemente sin subvenciones. En fin, digo esto y decimos esto porque España es una gran nación. Cuando unos hermanos nuestros tienen un problema grave como este, no tendríamos por qué tener ni matices ni esperas para actuar, porque Exacto. recursos tenemos. Lo que no tenemos son buenos administradores. No hay Lo que protocolo no de tenemos son emergencia. buenos políticos Claro. que gestionen esto bien. Ese es el grave problema. Sobre todo porque ese dinero que han prometido tendría que estar ya aquí, porque el dinero lo necesitamos ya. Ya, Los palmeros necesitan el dinero ya, no lo necesitan mañana, pasado mañana, dentro de un mes, o a lo mejor es que ni llega ese dinero. Ese dinero hay que exigir, Sí, debemos sí, nuestra sí. obligación como canarios Y esos para visos mantener a que nuestros han amigos. llegado y esos Es dineros que que han ese dinero ingresado, lo vuelve ¿para lo qué? mismo el pueblo. ¿Quién está Pero manteniendo? ¿y en qué lo han usado? Ay, además, exacta, por eso digo yo que el gobierno de aquí, el nuestro, el canario, ¿me entiendes? Debería gestionar todo eso. Debería convertirse en gestor de todas esas ayudas que están llegando y además el convertirse en responsable de qué es lo que sucede con ese dinero. Porque entonces va a pasar lo mismo que ha pasado Bueno, en yo otros creo que el casos, gobierno que de nunca va a Canarias llegar. no, yo creo que sería algún órgano independiente de auditoría, porque si no estamos en lo mismo. Pero entonces vamos a tardar más y como ya el gobierno de Canarias lo tenemos, no te creas, tenemos vas a ya tardar gestor. más y tú, si Sí, no va a sí. llegar, lo mismo es. No, pero, Bueno, pero le vamos a exigir que llegue, vamos a ver Torres también, vamos a ver, no vino solamente supongo a sacarse la fotito, ya hay 214 más 10 millones y medio, son una burrada de millones, pero a lo que hay que exigir es que lleguen ya, los queremos ya, es como cuando tu hijo para salir te pide la paga el sábado, te la tienes que dar ya, no se la puedes dar el sábado siguiente, Vamos a ver el porque la próximo necesita programa. para allá. ¿Sabéis lo que necesitan? Sobre todo, y vosotras que sabéis de esto, los palmeros que han perdido su casa, su terreno, su hogar, todo, porque además han perdido muchos su sustento, es decir, sus tierras donde
cultivaban, donde plantaban, donde se producía plátano, donde se producía Y eso aguacate, eso se producía. Es la certeza y la, Claro. y la tranquilidad. seguridad inmediata de que ellos no van a quedarse en el aire. Eso es lo que yo creo que hay que transmitirle a los palmeros. Claro. Eso. Sí, le, eso. tra- dice. le Y yo- transmitieron, y le yo- trans- Y yo creo que... No que hay solamente una- han que la perdido sus casas, sino desconfianza- muchos también sus modos No, de vida. pero Claro. espérate, le transmitieron que la zona volcánica será mal país y los terrenos anexos serán del Estado. O sea, date un tiro porque lo que te queda es nada. Si te queda la platanera anexa libre, pero pertenece al Estado, pues entonces apaga la luz y vámonos. Una barbaridad. Además, que rápido es el Estado, el gobierno en quedarse cuando hay una catástrofe, parecen rapiñas. Ahora, esto es mío, aquello es Claro. mío, y te voy a prometer 200 millones de ayudas. Ahora, cuando lleguen, porque además lo que nos dice la realidad es que esas ayudas no llegan nunca. Lo que es preocupante es que la realidad, porque no es que yo me lo esté inventando, es que cada vez que sucede una catástrofe y llegan los políticos y sacan la foto y prometen unos millones, la realidad es que esos millones no llegan, que todavía hay gente llorando, todavía hay gente que lo ha perdido todo, pero no hablo ya de los palmeros, hablo de gente que ha sufrido catástrofes Claro, si lo con hablamos en el anterioridad. anterior programa del terremoto. Entonces, ¿qué pasa? Pero sí, pero el terremoto, el Dana, es que los incendios Pero de eso Ávila, ya- Recuerdo te estoy que- hablando de este año, porque esto ha sucedido este año. Y si las ayudas de este año no han llegado, ¿qué Y nos los- ponemos? ¿Los palmeros a la cola? Hablamos de los seguros, porque la mitad de los seguros no te cubren y el consorcio creo que te cubre casi nada, o sea que estás en la misma. No te, no Además, te- los trámites legales ahí que- afortunadamente, si no, el representante o un destacado de ejecutivo, no me quedé con el nombre, un responsable del Consorcio de Seguro de España afirmó Sí. en algunos programas, yo lo he visto, que aquellas viviendas, aquellos terrenos, aquellas propiedades que estuviesen aseguradas claro, ellos el 100% de la pérdida la cubren, Sí. el consorcio. El problema está En los en quien aquellos que no tenían asegurada una casa, una vivienda. Y no solamente, Jesús, las que ahí- no tenían pero que que era- eso debe cubrir. no Yo creo solamente- que ahí el Estado No tiene que intervenir. solamente eso, sino que en Yo las lo zonas dudo. así rurales hay muchas casas que pertenecen a suelo rústico, Claro. que no están a veces registradas, heredadas de sus abuelos, heredadas, sin y papeles. entonces que han arreglado, pero que no hay... Claro, Sí, sí, pero sí, sí. ahí tampoco, vamos a ver, yo entiendo que el gobierno tiene que garantizar y tiene que cumplir y tiene que pagar, pero claro, también existe la picaresca. Porque si tú, por ejemplo, te compras un coche y no pagas un seguro, sabes que a la mínima estás vendido. Sí. Entonces, claro, lo mismo pasa para otras cosas. Pero en las Que zonas entiendo rústicas que- suele pasar muchísimo. Claro, Sí, muchísimo. pero- y además hay otra cosa, mirad en cualquier lugar de España algo rural, como es esa zona de San Miguel de la Palma, y en La Palma, o sea, hay casas de 200, hay casas del siglo XVIII Claro. que están habitadas, y del siglo XIX, y de principio del siglo XX, que hizo el bisabuelo y hasta incluso el tatarabuelo de algunos de los que están habitando Pero lo ahora. más normal es que esa gente tenga un seguro Sí, de sí, vivienda. sí. Lo más Pero normal. no me refiero a Si eso no que los también. tatarabuelos, los del siglo XXI, ¿quién? Es obvio. Sí, pero hay una cosa que se llama las costumbres adquiridas. Yo no digo que esté bien. No. Yo lo que digo es que a veces tú tienes una parte poblada y es parte de España. Y esa parte de España Una manera de vivir, no se lo puede, plantea. ante una tragedia de este tipo, porque tú no tengas un seguro, el Estado no te puede dejar en manos de Dios y que ya te la apañes, como puede decir. Soluciones tiene que haber. Y Hombre, yo claro. espero que las haya. Si quieren, Y las tiene que consiguen. haberla. Pero porque tú hoy no tienes seguro, tú estás fuera de la seguridad social, no estás dado de alta en la seguridad social y llegas a un hospital español, afortunadamente por urgencia, atienden. gravemente, y te atienden. No te dejan morir como sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Si no tienes un seguro y vas con el seguro aquí en la boca, tienes problemas, ¿no? Por lo tanto, esto es una cosa similar, no es exactamente lo mismo, pero es similar, ¿no? Hablando de otra cosa que tiene mucho que ver, porque estamos hablando también al fin y al cabo de la comunicación. Hace un par de días, como bien sabemos ya todos, se cayeron Ah, sí, las las redes sociales de Zuckerberg, de este falso filántropo adorador de Satán, y es adorador de Satán, no es broma. Y además gran perseguidor de la Agenda 2030, ¿no? Gran globalista. Resulta que este hombre se ríe por aquí, porque es la realidad. Entonces resulta que este hombre se le cayeron sus redes, que son Facebook, que es WhatsApp Instagram. e Instagram, ¿no?
Parece ser que porque alguien le dio a no sé qué botón, algún ingeniero, y resulta que se le fueron por algún tema de conexiones, no sé, yo no sé de eso, ¿no? Pero ha perdido casi 6.000 millones de... Él dicen que ha perdido 6.000 millones de dólares. Lamento que no hayan sido 60.000 millones de dólares. Pero bueno, fueron 6 millones porque a él no le supone nada, porque dicen que su fortuna personal está en torno a los 100.000 millones de dólares. La pregunta que os quiero hacer, porque yo he visto, en algunos estuve a ver qué decían los medios de comunicación subvencionados por el Estado, del dinero que nos hablan todos los meses o todos los años, estaban diciendo que ha habido gente con ansiedad porque no tenía WhatsApp. Ha habido WhatsApp o una, no sé, alguien me decís un ratito hace un rato. Norma lo Norma decía. decía que una, ¿cómo se llama? Una Influencer, youtuber, ¿no? influencer. Una youtuber, es decir, le dio un medio colapso porque resulta que se quedó sin comunicación. Una no, varias, porque Varias. además ganan dinero por minuto. Entonces 6 horas es un dineral que están acostumbradas a ganar brutalidades y la gente que la sigue está mucho peor. Pero yo perdí mucho dinero, porque yo tengo venta por WhatsApp y venta por Facebook y hago mis vídeos y durante 7 horas no pude hacer absolutamente nada. Entonces la gente me llamaba por teléfono, pero es que por teléfono no puedo vender. Con lo cual Zuckerberg me debe, ¿eh? Tú y yo nos vamos a poner de acuerdo a ver cómo vamos a arreglar el tema de Boutique Norma, porque Pues no yo te creo- lo voy a perdonar, yo creo que Sería la primera demanda de una pequeña empresaria a este Gran. coleguín. Mira, os voy a decir una cosa en relación a esto, que es la siguiente. Me gustaría que entráramos en debate en este sentido. Las redes sociales han supuesto, las redes sociales que permanentemente, estas que estamos hablando, pero todas en general, sancionan con censurando a quienes decimos algo que no está de acuerdo a lo que ellos consideran. Es decir, las redes sociales están en manos y las tecnologías, las grandes tecnológicas, están en manos del mismo grupo de golfos, el mismo grupo de adoradores de Satán, que lo son, que no es broma. El mismo grupo de gente que maneja, no sé, sin ir más lejos, Bill Gates, por ejemplo, fortunas que ganan fortunas y manejan esas fortunas también para seguir ganando dinero y para ideologizar a la gente en función de sus perversas ideologías, porque son perversas ideologías. Nos permite comunicarnos, pero tenemos que comunicarnos con mucho cuidado porque si no nos censuran. Y, ¿Qué os parece y ver eso? las palabras que pones, cómo las escribes, porque si es una palabra que no... A mí que me no han gusta, censurado tantas veces, me mandan un mensaje, no podrá darle a me gusta durante una semana. Su página estará cerrada durante una semana. Te castigan, Y te castigan. pregunto, la última vez pregunté que por qué, y dice que me habían denunciado por una foto de pornografía. Y era una foto, no era una foto, era un vídeo, pero yo creo que esto fue de alguna tienda piojosa que le encantan las cosas que yo tengo, y le dio te envidia denunció. y me denunció y le dije, mire, aquí hay mucho piojoso, le escribí yo con mi idioma, averigüe y déjese de bloquearme que vivo de eso. Claro que no me Igual contestaron. era una excusa. nada Estuve una más, ¿eh? semana, pero creo que después toman nota de la persona que te ha denunciado, exacto. Pero sí, estuve una semana que no pude usar mis redes sociales. Todo esto, el tema de mi vocabulario es de broma, pero me afectó, además, es que me da mucha rabia, porque por pornografía yo creo que la investigación tendría que ser mucho más rápida, porque después yo veo páginas con gente mirando para Cuenca y yo digo, Sí, ¿y sí, esto sí, por sí, qué sí. no lo quitan? No, O sea, es que son cosas que es- no tiene... Bueno, yo, quitando un poco... Yo lo creo que las redes Sí, ¿no? sociales, Sí. el objetivo realmente de los creadores de las redes sociales es volvernos a todos más manipulables Sí. en efecto. y además, Sin lugar a dudas. y además dependientes. Porque Sí. que se caigan las redes durante 6 meses, 6 horas, 6 horas, que el día tiene 24, y la gente se esté rasgando las vestiduras, significa que el que ha creado esa red social está frotándose las manos, porque a él le da igual perder 6.000, 20.000, 30.000 millones de euros. Lo que gana es diciendo, tú dependes de mí, porque te voy a cortar Facebook, pero sé que vas a volver en cuanto yo lo reactive. Es una Tú adicción. no te vas a ir de Facebook, tú ¿Cómo eres se llama mía la y estás adicción aquí, a las y redes eres sociales? manipulable. ¿Pero cómo se Es una llama? adicción. No Es lo sé cómo adicción, se- es adicción no a sé las cómo redes se dice, sociales. pero será Y han adicción, conseguido el redes, objetivo. no sé. Yo lo que Pero es creo... una adicción. Yo lo que creo, Jesús, que vamos a ver, sí hay una adicción sobre todo de un sector de edades concreto, ¿no?
Uy, te sorprenderías, que Manuela, está- Yo te creo que hay gente mayor sorprendería. también, ¿eh? Bueno, Te pues sorpre- sí. No, no, ya Sí, no yo- son los Yo jóvenes. no, como no me ubico tanto en Ya eso, no pero son los bueno, jóvenes. pero yo creo, vamos, una cosa es que quieras estar presente todo el tiempo, que quieras sacarte fotos, que quieras hacer pública tu vida porque te gusta, por hobby o porque, bueno, porque es lo que se usa. Pero luego está la parte que a lo mejor nuestra generación no lo entiende tanto, por lo menos yo no lo entiendo tanto. Las empresas que se han creado en base a las influencers. A mí me parece... ¿Tú me miras a mí? Porque yo soy no, porque influencer. eres más cercana que Yo conozcas. soy influencer No, tú a no- mi estilo, de la claro, alcoba. claro. Entonces, para Claro. Estás muy equivocada. Tú no eres influencer, tú eres Norma. Jaja, qué bueno. Muy bien, eso es más o menos. Más. Ah, Siempre, Norma, por siempre. favor. Gracias, gracias. Mucho más. Gracias. Pero que a mí me sorprende, y yo sé que es así, que una persona pueda vivir de eso, de simplemente sacarse todo el tiempo fotos y tal, pero que Sí, es una sí se realidad, puede. pero que es una realidad y que ganan un pastizal. Sí, sí, Entonces, sí, sí. claro, la persona que se le corta eso, tú dices, son 6 horas, sí, pero es que la persona cuando le pasa eso dice, ¿y si no vuelve? Sí. ¿Y si no vuelve la red? ¿Y si Pero- me quedo colgada, yo vivo de esto? Pero la inmensa mayoría, Manuela, la inmensa mayoría de la gente que se ha sentido con angustia, con ansiedad, no son señoras o señores que tienen una red social o un canal en YouTube y ganan dinero de eso, no. Es el señor, la señorita o el señorito que va por la calle y de repente, ay, no tengo WhatsApp, y si me han llamado, si me han escrito, si no sé qué. Es gente Eso normal sí, del eso sí es pueblo, triste, eso del sí pueblo es llano, y triste. hay millones. Eso es triste. Gente que de repente dice, ay, yo no sé. O tienes tus hijos fuera o de La Palma mismo, imagínate. Pero bueno, Porque si está el Pero teléfono, puedes llamar. está, el teléfono Siempre. sigue estando. Exacto. Bueno, nos vamos a publicidad y en escasamente unos minutos vamos a tener aquí a Luis García Rebollo. Es, además de amigo, es capitán de navío de la Armada Española, es además escritor e investigador histórico con un enorme conocimiento sobre la historia de la navegación y la historia de la Armada Española y de la Armada a todos los niveles universales. Va a estar con nosotros y vamos a hablar de cosas interesantísimas. Entre otras, para que no te vayas por ahí, sino que estés detrás del televisor, delante del televisor, del el viaje extraordinario que comenzó Magallanes y concluyó Juan Sebastián Elcano, que dio la primera vuelta al mundo y recaló aquí, en Tenerife, hace 502 años, en Santa Cruz y en Granadilla. En un ratito estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por Montera, en este, siempre lo digo porque es verdad, en este escenario único que es el patio central a las puertas justo a la entrada del Mercado Nuestra Señora de África. Este escenario único porque el Mercado Nuestra Señora de África es una institución, no solo es un lugar donde la ciudadanía viene a hacer sus compras. Aquí puedes comprar absolutamente de todo, desde un saco de papas hasta una hojilla de afeitar. Aquí puedes hacer tu compra absolutamente. Pero además es un edificio precioso y un edificio histórico. El contenido y el continente que aquí disfrutamos es un privilegio para la ciudadanía de Santa Cruz y de toda la isla, o de cualquier parte del mundo que quieras venir. Están viniendo turistas y eso nos alegra a todos. Bueno, pues estamos en la segunda media hora de nuestro programa con un invitado al que yo aprecio mucho y además me alegra mucho que esté aquí con nosotros porque vamos a hablar de algo interesantísimo. Estamos con don Luis García Rebollo. Don Luis García, yo lo dije al principio, al finalizar la primera parte, es capitán de navío de la Armada Española, es investigador histórico, también de infinidad de circunstancias, conoce la historia de la navegación, las circunstancias que ahora nos va a contar son una muestra de que la conjunción del historiador y del marino con sus conocimientos confluyen de tal manera que pues puede salir de todo eso un magnífico libro como del que vamos a hablar ahora, que es la primera escala de la expedición Magallanes Elcano, con un subtítulo que dice el problema de la longitud y la cartografía en la circunnavegación. Ahora vamos a hablar con don Luis de esto. Pero además de nuestro invitado de hoy, es también el presidente de la tertulia Amigos 25 de Julio y es escritor, como estamos diciendo, ¿no? Dos obras
le preceden a esta, Luis, ¿verdad? Así es. La última, la penúltima es En la línea azul, una novela interesantísima que a su vez es un ensayo sobre uno de los acontecimientos más interesantes de nuestro siglo XIX. Estamos hablando de Isaac Peral y todo lo que en torno a él tuvo que ver con la invención del submarino. No vamos a hablar de esto hoy, Luis, porque si no, no hablamos del otro. Y además de este libro, tu primer libro, Luis, que lo tenía aquí escrito y se me ha ido de la cabeza, sí, es el Imeldo Serís, es una pequeña biografía, otro ensayo, sí. Un ensayo también, ¿no? Imeldo Serís, Granier y Blanco, Entre el mar y la corte, que es interesantísimo. Imeldo Serís no solamente es una calle en Santa Cruz, sino también un personaje histórico de una talla muy importante. Bueno, vamos al ajo. Luis, primero quiero, por favor, si eres tan amable, decirnos qué te incitó a investigar y a empezar a escribir no solamente sobre esta primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano, sino, por ejemplo, sobre la historia de Isaac Peral y del submarino. ¿Qué te inspiró? ¿Qué te empujó a ello? Bueno, en primer lugar, Jesús, déjame agradecerte esta oportunidad, porque no solamente en una compañía tan agradable, ¿no?, como sino en un lugar también como el Mercado, que es un sitio de referencia histórico, como has dicho, y que también tiene que ver con ese libro, como luego vamos a ver. Pero yo creo que lo que te incita a hacer estas cosas es siempre la curiosidad, ¿no? Tienes ahí algo que te llama la atención y se te mete en la cabeza, y hasta que no paras escribiendo, investigando y averiguas cosas, y cuando ya averiguas cosas y ves que luego averiguas alguna más que está relacionada y que son sorprendentes, ahí ya te metes y de ahí salen los libros y salen nuestros programas, nuestras conferencias, y todo lo que hacemos en la tertulia sale un poco de esa iniciativa. Y tú eres inspirador de este libro y de algún otro y de muchas otras iniciativas también, como bien sabes. Iniciativas culturales, claro. No, yo participo de todo eso con enorme cariño, porque todo lo que sea, como tú, todo lo que sea sacar a la luz aquella historia de la gran historia de España desconocida, pues para mí es yo creo que es una necesidad incluso vital, ¿no? Exacto, es una necesidad. Sí. Luis, yo quisiera que nos comentases, sobre todo para nuestros espectadores y nuestra audiencia, aquella expedición extraordinaria que salió de Sanlúcar de Barrameda hace 502 años. ¿Cómo surgió brevemente, para ya entrar en materia en relación a ello, para que nuestros espectadores se sitúen, ¿no? Pues el origen de aquella expedición, el motivo de ese viaje tan importante, que es lo que te digo que está relacionado con el mercado, pues es precisamente eso, las especias, ¿no? El clavo, la pimienta, la canela en rama, la nuez moscada, el macis. Macis es ese polvito que hay ahí, que es la nuez moscada, rallada, gracias Manuela, rallada, que se apreciaba muchísimo, valía incluso más que la nuez moscada. Pues eso valía muchísimo. Ahora lo puedes encontrar aquí en un puesto del mercado tranquilamente, pero en aquella época tenías que dar la vuelta al mundo para llegar a las islas o a los territorios donde se podía conseguir este tipo de material. Y eso lo sabía Occidente por Marco Polo desde hacía muchos siglos antes. Después fueron los árabes los que colapsaron al tomar Constantinopla, los que dominaron el mercado de las especies. Tú date cuenta que el clavo, que es ese puñadito que hay ahí, eso valía más que el oro, al peso valía mucho más que el oro. Entonces colapsaron el mercado mediterráneo, lo controlaron los turcos cuando tomaron Constantinopla, y luego los portugueses, cuando Vasco de Gama consiguió abrir la ruta a la India en 1497, pues abrió una ruta. Lisboa se convirtió en un emporio en el sentido del comercio de especias, que era riquísimo, eso era un comercio riquísimo. O sea, entonces España, claro, ese era el objeto, y el motivo era para España era encontrar una ruta a ese producto tan valioso por su propio hemisferio. Que el objetivo inicialmente era llegar ahí. Era llegar a donde se producían todas estas especies, claro, que tenían un valor importantísimo. Claro. Cinco naves. Claro. Entonces España, Magallanes, septiembre de 1519, para que la gente y con un navegante portugués, Fernando de Magallanes. ¿Por qué un portugués al mando de esta
de Bueno, esta expedición? Claro, la idea, tú date cuenta que en aquella época se acababa de dividir el mundo, se había dividido entre España y Portugal, lo habían cortado por la mitad, y la mitad para Portugal y la mitad para España. España quería llegar a ese lugar a través de su zona, ¿no?, de su hemisferio, en ese tratado que habían firmado entre Portugal y España. ¿Por qué Magallanes? Porque Magallanes era de origen portugués y Magallanes había estado en la India y había estado en la toma en Calcuta, en la toma de Malaca, en fin, una serie de sitios allí, y él ya veía la cercanía de las especias. Tenía un pariente que había estado con él, que era Fernando Serrano, un primo suyo, que fue el que descubrió precisamente las Molucas, y mantenían, a pesar, tú imagínate el mundo en aquella época, la enormidad de las distancias, a pesar de eso, mantenían correspondencia. Y Fernando Serrano le mandaba a Magallanes y decía, oye, vente para acá, que aquí hay unas islas que son las Molucas, que él las descubrió además, que tienen en particular el clavo, que vale. Y entonces Magallanes, con esa información que le daba a su primo, se fue al emperador español y le dijo, mire, es que este señor sabe dónde están, él ha calculado la situación y dice que están en el hemisferio español, o sea que, y entonces ese fue el origen de la expedición y de que él la mandara. Solo que Magallanes, en el momento en que empezó a mandar la expedición, no era portugués, era español. Claro. Porque los portugueses no podían mandar armadas españolas, antes tenían que nacionalizarse españoles, ¿no? Claro, fue nuestro rey Carlos I de España, conocido generalmente por V de Alemania, pero Carlos I de España, quien financió, fue España quien financió y por lo tanto era una expedición española. Era española. De hecho había unas normas mucho más antiguas de Alfonso X el Sabio, que decían que las armadas castellanas o las armadas españolas, las flotas, tenían que ser mandadas por un español. Entonces había un acto que se llamaba un acto de pleito homenaje, en cual Magallanes en particular pues rendía homenaje al rey, pues comprometiéndose y firmando su lealtad y haciéndose español, que es lo que se entendería ahora, ¿no? En efecto. Sí. Me gustaría que vosotras, Sí. Manuel, y empiezas tú. Sí. ¿Por qué vinieron a Canarias y precisamente a Tenerife? Bueno, pues es una pregunta muy importante que la gente no suele saber, ¿no? Cuando Colón descubrió América y vieron todo el potencial que había allí, se organizaron montones de expediciones, y las expediciones que iban un poco de aquella manera, sin ningún orden y se perdían muchos barcos, no tenían ningún tipo de seguridad. Entonces los Reyes Católicos crearon una casa, que era la Casa de Contratación de Sevilla, para las Islas Canarias, las Indias y el África Occidental. Y en esa institución, que era el equivalente para entenderlo, ¿no?, para entender el nivel, era el equivalente a la NASA, ahora mismo la NASA, la Agencia Americana del Espacio, pues eso era un poco el equivalente, en el sentido de que allí pues había cartógrafos, astrónomos, pilotos, todas las ciencias, fabricaban instrumentos, todo estaba metido en la Casa de Contratación. La Casa de Contratación, cuando se creó, necesitaba puertos logísticos en Canarias, era una necesidad muy importante que en Canarias hubiera bases logísticas en las que se pudieran aprovisionar sus barcos, y una de ellas, la más importante, fue Santa Cruz de Tenerife. Y Santa Cruz de Tenerife, si vais a las actas del Cabildo de principios del siglo XVI, Santa Cruz de Tenerife está en las actas del Cabildo desde 1506, figura como puerto real, que es un poco lo que se entiende como pues un proveedor, digamos, de las expediciones del rey, ¿no? Y por eso vino aquí, porque Santa Cruz era pues una base logística de la Casa de Contratación, que era del rey, y donde se podía aprovisionar, porque aquí había de todo. Ya lo veis en el mercado, y en aquella época también lo había, ¿no? Había carne, había leña, había agua. El agua de Tenerife era importantísima, porque aguantaba mucho tiempo en las barricas de los barcos, aguantaba mucho tiempo sin estropearse, y entonces, claro, eso prolongaba la duración de los viajes. La mezclaban con vino y eso aguantaba muchísimo. El marinero que estaba ahí con las jarcias, ¿no? Vino va, agua va, vino va, agua va, vino, agua. Lo mezclaban, Jesús, lo mezclaban para que durara más tiempo. Sí. ¿Y era la primera vez que una expedición de esta envergadura fondeaba en el puerto de Santa Cruz? En Santa Cruz, no. Santa Cruz, ya date cuenta que esta expedición fue en 1519, y Puerto Real, ya Santa Cruz ya era Puerto Real desde 1506. Antes hubo muchas otras expediciones, no sabemos exactamente cuántas, pero sí hay una muy importante que fue en 1515, o sea, 4 años antes, que fue la de Juan Díaz de Solís, que es otra expedición también de la Casa de Contratación, que iba también a buscar precisamente las especias. También iba buscando el estrecho, buscando la ruta a las Molucas y todo esto, ¿no?
Y lo que pasa es que Juan Díaz de Solís pues tuvo la mala suerte de que se lo comieron los indios por el camino. Wow. Pero bueno, pero literalmente. Se lo comieron. Se lo comieron los indios Se lo comieron. en el río de la Plata, que se llamaba Río de Solís, allí, por la zona de Uruguay ahora. Pero bueno, no, pero estuvo, o sea, no fue inútil aquella expedición porque todo lo que él navegó hasta llegar al Río de Solís, al Río de la Plata ahora mismo, ¿no? Uruguay, toda esa zona, Argentina, todo eso lo cartografió su gente y al volver toda esa cartografía, esa ruta, ya la tenía Magallanes, ya la tenía dibujada y ya la tenía... Podríamos decir que, por ejemplo, los españoles fueron muy buenos, los mejores navegantes de su época y además los mejores cartógrafos. Bueno, hay una cosa que, porque todo esto de la navegación detrás tiene la ciencia, ¿no? No solamente la ciencia cartográfica, también astronómica, de instrumental, de fabricación de instrumentos y todo esto. Cuando llega la Edad Media a Europa, pues todos los países quedan un poco ahí desconectados de la cultura de Occidente, ¿no? De la cultura de Grecia y la cultura del Imperio Romano y tal, ¿no? La península ibérica, sin embargo, después de la Reconquista hay una especie de entrada de toda esa cultura, de todo ese conocimiento a través de los árabes, y entonces tanto en Portugal como en España se crean unas escuelas de traductores donde todos esos libros que no llegaban a Europa, que venían a través de los árabes desde Grecia, todos esos libros se tradujeron en las escuelas de traductores españoles y ahí hubo como una especie de renacimiento científico, ¿no? Entonces, de manera que España y Portugal iban como 200 años por delante del resto de Europa en temas de astronomía, en tema de navegación, en tema de cartografía y de montones de cosas. Y eso fue lo que permitió que Portugal llegara a la India, que España descubriera América y que además llegara luego a las Molucas. O sea que todo esto tiene detrás una base científica enorme, ¿no? Yo le iba a preguntar el tema de qué tenía el agua. Norma, Sí. discúlpame que te interrumpa, Sí. porque quiero, como estamos dentro de nada, en el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y cuando vienen estos días los agitadores defensores de la leyenda negra, una de las principales fuentes de proteína de los antiguos, de las tribus primitivas, de las tribus precolombinas de toda América, era el comerse al prójimo. Es decir, Los españoles cuando la llegaron. antropofagia era una práctica muy habitual, enormemente. Aquella tribu que vencía a la otra contraria, pues aparte de los prisioneros se lo comían. Eso es así, aunque pueda parecer una barbaridad. Nosotros llegamos y le dijimos, no está bien que te comas al prójimo. Y ellos pues lo entendieron. Entonces la hispanidad hizo grandes cosas. Qué Perdón. pena que no pase ahora y se coman a los presidentes, ¿no? Joder. Es una pena. Sí, Yo le sí. tenía preparada la pregunta de por qué era importante, por qué era buena el agua de Tenerife, que antes la contestaste, Sí. pero ¿de qué se aprovisionaron aquí en Tenerife? Bueno, aquí se aprovisionaron, según ponen los diarios entonces, de carne, del agua de Tenerife y de leña. Había otra cosa más que es un poco uno de lo que se cuenta en este libro, que no se ha contado hasta ahora, y es la importancia de Santa Cruz en particular desde el punto de vista científico. Y es que cuando salieron de allí, Sevilla, luego Sanlúcar de Barrameda, ya los cosmógrafos de la casa de contratación habían preparado el viaje y habían ya calculado que el barco iba a entrar en Tenerife, ¿no? O sea, ya lo sabían y lo tenían escrito. Y habían diseñado o desarrollado una serie de métodos de navegación para el cálculo de las situaciones y tal, y entre ellos estaba contar la situación a partir del meridiano de Tenerife. Entonces en Tenerife había que hacer una serie de cosas, las agujas de navegar había que cebarlas, meterle unos imanes y esto para que marcaran el norte exactamente aquí en Tenerife, para luego observar la desviación que tenían, y bueno, con eso calculaban. Y luego otro era volcar las ampolletas, o sea, en el momento en que en Tenerife pasaba la meridiana, pasaba el sol por encima, ellos volcaban las ampolletas. Pero y Luis, a partir de ahí piensa que quien nos oye no sabe qué es una ampolleta. No, bueno, cuéntalo. son relojes de arena. Es un reloj de arena que, imagínate un reloj de arena que mide 24 horas exactas, ¿no? Exactas, 24 horas exactas. En el momento... Discúlpame, esto es, como estamos en directo, Sí. pues una señora... hola señora. Sí, como esto es en directo, pues tenemos aquí a una visitante.
Pero yo creo que no es Canarias, ¿eh? No, No, yo creo que no. Parece Yo creo Canarias, que pero no es. extranjera. Espera, esto no lo cortamos, que está muy bien. Seguimos. Pero no sabe ¿sabe de quién estábamos hablando? No, yo creo que no. creo. Yo creo que Esta no. señora estaba en un café aquí, en el patio Sí. poniente hace un rato. Cuando nos estábamos tomando un café, estaba allí hablando ella con él, consigo misma y tal. Yo creo que sí. No, pero lo que te contaba el meridiano de Tenerife es una cosa muy importante, porque los astrónomos antes de salir de Sevilla ya pensaron la posibilidad de calcular la situación de los barcos según iban dando la vuelta al mundo desde Tenerife, desde el meridiano de Tenerife. Y por eso aquí en Tenerife se calibraron una serie de instrumentos. Yo no voy a entrar en profundidades, lo dejo ahí simplemente, ahí está, en el libro está muy bien explicado. Y todo el viaje lo hicieron calculando su situación, la longitud en particular, desde el meridiano de Tenerife. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque el meridiano de Tordesillas estaba mal pintado, estaba mal dibujado en las cartas, entonces ellos lo sabían y sabían que no se podían fiar de ese meridiano, entonces utilizaron el de Tenerife, que era la última tierra conocida, suficientemente conocida por ser Puerto Real y ser uno de las bases logísticas de la casa de contratación, y entonces lo utilizaron en ese sentido. Sobre lo que has preguntado de la comida es muy interesante, porque la carne que embarcaban era carne viva, ¿no? O sea, aquí embarcaron Viva, vacas. es decir, los cerdos. Sí, llevaban cerdos y vacas, pero llevaban vivos, porque no había, Sí, sí, no había sí, frigorífico. Pero sí llevaban otras cosas, que las puedes encontrar también aquí en el mercado. O sea, aquí hay todo lo que llevaba esta gente, lo encuentras aquí. Ya, por ejemplo, aparte del vino y el agua que hemos hablado, llevaban bizcocho, un montón de cantidad de bizcocho, eso lo fabricaban allí. Todavía cuando vas a Cádiz te comen los picos esos, ¿no? Sí, sí. Pero es un bizcocho no como el que nosotros entendemos, No. es otro tipo de bizcocho, ¿no? De ese Yo blandito más, para mojar más en café parecido con que leche. el que te puedes comer en Gran Canaria, Poco ¿no? hidratado. Sí, poco hidratado, Claro, porque claro. luego le echaban agua y Claro. Pues era bizcocho, llevaban grandes cantidades de bizcocho y luego aceite, el aceite de oliva, eso tradicional. Y luego llevaban legumbres, llevaban cereales y llevaban carne, ¿no? Legumbres, pues lo típico, lentejas, garbanzos y judías. Cereales, sobre todo arroz y harina, llevaban bastante cantidad también. Bueno, frutos secos también llevaban bastante, llevaban pues almendras, higos secos, pasas de uva y pasas de ciruela, en fin, todas estas. Y luego llevaban carne seca, llevaban sobre todo tocino seco, lo llevaban ahí en salado, y pescado llevaban bastante. Es curioso porque llevaban anchoas en toneles, o sea, anchoas del Cantábrico, las que te venden Imagínate, Anchoas en ahora toneles son una delicatessen. en su aceite y llevaban conservadas en toneles. Y luego llevaban una cosa que era el pescado, que esto también es muy típico de Cádiz. Fíjate tú que las tradiciones no se pierden, Se ¿no? mantienen, sí. Se mantienen. Y llevaban pescado sin escamas, como es el cazón y este tipo de pescados Sí, que no sí, tiene, sí. pues llevaban seco, y eso también llevaban una gran cantidad. Entonces, más o menos Es un escualo. es un escualo, sí, y lo llevaban ahí en seco, y luego también llevaban pues otras cosas como alcaparras, miel, en fin, vinagre y membrillo. El membrillo, tú lo sabes, Jesús, Sí, que eso es muy interesante, por favor, es muy cuenta eso. interesante, porque Eso es muy interesante. el membrillo fue el que salvó a Elcano, por ejemplo, El membrillo, el dulce de membrillo. la carne de membrillo, la carne de membrillo, azucarado, exacto. como hacemos, así como el que podemos comprar en el Como el que mercado. puedes ¿no? comprar aquí Dulce en de cualquier membrillo. puesto del mercado. No la fruta, sino el membrillo. Sí. Pues eso lo llevaban, y eso te libraba, porque tiene mucha vitamina C, te libraba del escorbuto. Y Elcano era Juan Sebastián Elcano era un gran consumidor de membrillo, por eso no se enfermó, ¿no? Eso a lo mejor no lo sabía, o sí lo sabía, y era uno de los secretos que tenían en aquella época, ¿no? Pero Igual al llevar cereales también llevaban gofio, a lo mejor. Pues no sé si llegaron a embarcar, no sé si en aquella época aquí no, habría ya tradición. No sé. lo que llevaban, todo lo de la expedición, por eso la casa de contratación funcionaba perfectamente, y está todo minuciosamente relatado, en qué iba en cada nave, la cantidad, el peso, lo que costaba, todo, dónde se compró, todo. ¿Cuántas personas iban en cada barco? Entre tripulación, te iba a cómo se preguntar. organizaban, qué tipo de vida llevaban, cuánto tiempo pasaban sin ver mar, sin ver tierra. Sí. Pues mira, eran en total unos 250 hombres en total aproximadamente, iban ¿Por repartidos barco? en total en los cinco barcos. Y luego se repartían, pues dependiendo, porque no todos los barcos eran iguales. Uno era más pequeñito, que era la Santiago, y luego la más grande era la San Antonio, la siguiente era la Trinidad, que era donde iba Magallanes, y las otras pues eran intermedias. Pero vamos, tú calculas de entre 60 personas y más o menos, ¿no? Y de ahí para abajo. Y estaba todo muy medido, ya te digo que era una cosa casi científica. Es como ahora
si miras un cohete espacial o algo así, ves que hay un piloto, un copiloto, un navegador, no sé, en aquella época era igual, ¿no? Había un capitán, un maestre, un piloto, un segundo maestre, había matarifes, había especialidades de todo tipo de los que ibas a necesitar en el viaje. Digamos que tú piensas que cada tripulante consumía una cantidad de agua importante, consumía una cantidad de comida importante, entonces su trabajo a bordo tenía que ser útil para el resto. En el momento en que no era útil, ya llevabas ahí un material que no estaba consumiendo la agua. Racionado, ¿no? La comida, claro, hasta el todo, agua, ¿no? Para que pudiera iba llegar todo muy medido y claro, entonces llevar una persona que no sirve, que bebe mucha agua y trabaja no hace poco, nada, ¿no? no sirve poco, pues no era... ¿Y si se daba el caso, lo tiraban por la borda o algo? No, eso nunca, porque... No sé, en aquella época no es productivo fuera. No, pero eso es importante porque va un poco al hilo de lo que... Los ingleses sí lo hacían, porque eran los británicos eran otra cosa. Los españoles estamos sujetos siempre al derecho natural, ¿no? El derecho natural, de hecho, era una de los principios en los que se regía el Imperio Español, Carlos I, y el derecho natural son derecho a la vida, el derecho a la libertad y derecho a la propiedad, ¿no? Y el derecho natural es inherente a la hispanidad, ¿no? Entonces hombre, por supuesto que había gente a los que ajusticiaron a una serie de gente, pero aplicándole el derecho, digamos, pues las normas de ese momento. De Magallanes pues sentenció a muerte a unos cuantos, pero tras un juicio y con o sea, no así porque a mí porque sobras, porque bebe mucha agua, ¿no? Luis, si no es así, diga no, pero yo creo que estoy acertado si digo que, por ejemplo, en la Armada Británica en general, en aquellos años y posteriormente, la crueldad del castigo con un marinero que hacía algo que no debía era infinitamente superior a la disciplina en España, en los barcos españoles, por una cuestión simplemente, efectivamente, de derecho natural y porque, es decir, que si no me equivoco era así. Yo, Jesús, permíteme, porque sabes que tenemos tertulianos que son británicos y nos aportan mucho. Yo simplemente voy a decir que son culturas en algunas cosas distintas, ¿no? Distintas. Pero los nuestros lo hacían así, o sea, efectivamente a veces sentenciaban a gente a muerte, eso está claro, pero no por motivos tan poco sólidos como ser consumidores de comida, de agua. No digo que eso, sino que lo que sí es cierto, por ejemplo, el pasar por la quilla parece que era una práctica... Sí, pero eso no se daba eso es de película. No se dio nunca en la vida real. Yo creo que en nuestra historia, Jesús, eso es más de película. Pero en otras armadas también, entonces eso puede ser, más pero del cine. Vamos a hablar de lo nuestro. Sí. Bueno, creo que tenías... Pero una cosa que sí te quería comentar, los barcos, perdón, disculpa que te interrumpa, los barcos, aquellos 5 barcos, en relación a 27 años y pico anteriores, con los barcos de Colón al llegar a América, nuestras 3 carabelas y las naos, en relación a ellos, ¿hubo una evolución tecnológica en esos barcos, en los de Magallanes, en relación con los de Colón? Sí, hubo una evolución, sobre todo, efectivamente, los barcos eran barcos muy sólidos, los barcos españoles estaban acostumbrados, tenían una larguísima experiencia, pues la gente muchas veces piensa que los españoles no navegábamos en aquella época. Sin embargo, los cántabros, o sea, Castilla, porque Castilla llegaba hasta la cornisa cantábrica, llevaban varios siglos navegando hacia el mar Báltico, la ruta hanseática que se llamaba, ¿no? Todo el mercado de la Hansa. Y de hecho en Irlanda, si vais alguna vez a Irlanda, en Galway, hay un sitio que le llaman, que está justo en la muralla antigua, en la muralla medieval, que le llaman el Arco de los Españoles, y detrás hay un sitio que le llaman la Spanish Parade, que es donde está el museo de la ciudad, y es donde los galeones españoles venían del Báltico, hacían escala allí en Galway, en Irlanda, y volvían a España. Y eso se está haciendo desde el siglo XIII, el siglo XIV, o sea, hace muchísimo tiempo que España navegaba y construía barcos oceánicos. El problema es que al ir a América y al dar la vuelta al mundo, luego tenías que venir en algunas ocasiones con vientos contrarios y tenías un poco que navegar un poquito, o por lo menos no perder el barlovento, ¿no? Que no te llevara al barco. Y eso los portugueses lo supieron, hicieron unas investigaciones ahí, desarrollaron unos cascos que podían navegar por lo menos sin perder sin que te arrastrara el viento sino remontar un poquito y tal, ¿no? Y ahí sí que hubo un desarrollo importante en los aparejos y en los cascos, ¿no? Eso sí que... Sí, Manuel. Una pregunta que tengo apuntada que
importante. ¿Las autoridades santacruceras de entonces tenían conocimiento de la importancia de aquella expedición? Bueno, todo lo que es igual que, te repito que es un poco la comparación de la NASA, ¿no? Cuando tú estás preparando un cohete a la Luna, no estás publicando en los periódicos toda tu tecnología, cuál es la estación de seguimiento ni nada, es todo como un secretismo. Y en aquella ocasión también era todo muy secreto, ¿no? De hecho, en las actas del Cabildo, no sé, también es que el presidente del Cabildo, Fernández de Lugo no estaba en el momento en que pasó Magallanes por aquí, no estaba porque estaba en la península, pero en la anterior expedición, la de Juan Díaz de Solís, sí estaba Fernández de Lugo, y él mismo te cuenta en las actas del Cabildo la dificultad que tuvo para explicarle al Cabildo, a toda la asamblea del Cabildo, explicarles que iba a pasar una expedición del rey y que había que apoyarla sin decírselo, ¿no? Sin mostrarle el documento que le había llegado de la Casa Real para que toda la gente del Cabildo entendiera aquello y apoyara pues una serie de gastos que había que hacer. Entonces sabían, hombre, cuando ya te decían que era orden del rey, todo el mundo se ponía... Claro. Pero a veces no se enteraban porque eran expediciones secretas, ¿no? En el caso de Magallanes, de hecho, no hay ninguna anotación local. En los archivos locales, o de momento, no ha aparecido ninguna anotación local. Si las hay en archivos portugueses, hay manuscrito de Leiden donde pone que estuvo en Santa Cruz, hay en otros documentos en Italia, también alguno en España donde pone que estuvo aquí, pero es curioso que aquí los archivos locales muchas veces registrado de estas expediciones con esa trascendencia a veces no quedaban. Bueno, nos vamos 2 minutos y volvemos en 2 minutos, claro está, hasta ahora. Bueno, estamos de vuelta desde la Recoba, el cielo por Montera, y estamos hablando con Luis García Rebollo, para quien, si alguien se acaba de sentar en ese sillón cómodo, acolchado, con la cervecita, o con el vinito, o con el ron, o con el cafetito, escuchando nuestro programa, Luis García Rebollo es el presidente de la tertulia Amigos 25 de Julio, anteriormente, y de aquí hasta que el señor se lo lleve, porque será siempre marino, será capitán de navío de la Armada Española, y es escritor, y estamos hablando de la primera vuelta al mundo que comenzó Magallanes, concluyó Juan Sebastián Elcano, y su paso por Santa Cruz, por Tenerife, por Santa Cruz y por Granadilla, porque efectivamente la expedición, Luis, estuvo en Santa Cruz, pero también estuvo en Granadilla días después. Efectivamente, estuvo casi 3 días y medio en Santa Cruz, justo delante del Cabildo, más o menos en esa zona, fondeado, y luego estuvo 2 días y medio en Granadilla, al sur, donde está en Montaña Roja, al sur de Montaña Roja, donde están las bocas de combustible del aeropuerto Reina Sofía, que hay un pequeño resguardo, que están haciendo un hotel ahora polémico. Sí, sí. Bueno, pues ahí justo, en ese lugar, estuvo fondeado también 2 días y medio. Ahí cuentan las crónicas que esperó una embarcación con brea. La brea era muy importante para calafatear los cascos. Y Cuéntale qué era calafatear y qué era la brea, porque no todos lo tienen que saber. Piensa que nos tienen que entender todo lo que decimos. Bien, pues los barcos estaban hechos de madera, como la barca esa que hay ahí delante de la puerta tan bonita, sí, de la puerta de la Recoba, y estaban hechos por tiras de madera, y entre las tiras de madera, para que no entrara agua entre ellas, pues se echaba una tira de algodón, un cordón de algodón con brea o con pez, que era lo que utilizaban en aquella época, que era una resina vegetal. Entonces se metía ahí en esa rendija, y ahí sí se impedía que entrara. Impermeabilizaba bien el casco. Y luego también allí en Montaña Roja embarcaron 4 tripulantes, ¿no? 4 tripulantes. Ahí hay una serie de incógnitas todavía en esos tripulantes. Se saben que 2 eran portugueses. Magallanes tenía mucho interés en embarcar gente de origen portugués. O sea, eran de origen portugués, ¿no? Y Magallanes tenía mucho interés en embarcar gente de origen portugués. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Uno de ellos sobrevivió, que es el que llama Maestre Pedro, que bueno, sobrevivió, no terminó el viaje con la nao Victoria, sino que fueron de los que desembarcaron antes de terminar el viaje, poco antes. La expedición llegó a Cabo Verde, a las islas de Cabo Verde, y desembarcaron unos cuantos para hacer comida, pues estaban ya muriéndose de hambre. Pero no quiero que nos adelantemos en la necrología de los hechos, porque vale. Te has ido a la parte concluyente del programa. Vale. Sandra hacía señas, ¿verdad? ¿Querías decir algo? Sí, vale. A mí me gustaría saber, una vez que la expedición abandona Montaña Roja,
¿Qué ruta es la que sigue? Sí, luego sigue al sur, ¿no? Porque muchas veces la gente se pone a lucubrar, bueno, ¿y por qué no fueron por aquí, por allí? No, fueron hacia el sur y se pegaron a África, cruzaron el Ecuador y luego llegaron hasta el sur de Liberia, que hay un cabo allí que se llama Cabo Palmas, y desde ese cabo pusieron rumbo ya al Cabo de San Agustín en Brasil, ya pusieron un rumbo directo. Y esto se sabe por uno de los documentos que precisamente nombra Santa Cruz como uno de los puertos de la expedición. Y luego desde América, pues ya siguieron costeando la costa americana. Esa era la ruta portuguesa. Era la ruta portuguesa que utilizaban los portugueses para llegar también a la India, porque para llegar a la India, mucha gente se puede preguntar, pero bueno, ¿por qué no tiras directo al Cabo de Buena Esperanza y luego vas a la India? No, tenían que ir, los portugueses a vela, tenían que llegar a Brasil y luego volver a cruzar otra vez el Atlántico, llegar al Cabo de Buena Esperanza, porque los vientos son así. Los vientos dan la vuelta, entonces no podían navegar no podían navegar recto, tenían que dar toda la vuelta, llegar casi hasta Brasil. De hecho, una de las cosas que se entera Magallanes y Elcano aquí en Tenerife, que es una información desde el punto de vista marítimo muy importante, es que ya había pasado la expedición portuguesa para la India. Todos los años salía de Lisboa una expedición que iba a la India, todos los años. Y cuando llegan aquí a Tenerife, Magallanes y Elcano se enteran, porque se lo dice la gente de aquí, de las autoridades de aquí, dicen, no, la expedición portuguesa ya ha pasado. Y le dijeron, ya ha pasado y pasó tal día de abril. Entonces, si tú te buscas en los archivos, que eso está documentado, resulta que todas las expediciones portuguesas salían en el mes de abril, ¿no? ¿Y por qué en el mes de abril, no? Bueno, pues precisamente para aprovechar los vientos, los monzones favorables en el Índico. Y fíjate tú qué cosa, que Elcano con esa información luego supo que para volver desde Timor al Cabo de Buena Esperanza tenía que evitar los monzones contrarios. O sea, que eso aprovechó la información. Aprovechó la información para analizar cuál era, que por ejemplo, que no podía ir al Cabo de Buena Esperanza pegado por la India porque se iba a quedar atrapado allí por el monzón, ¿no? Es una información muy interesante. La navegación del mundo en aquellos siglos, en el siglo XVI, XVII y parte del XVIII, pero estaba en manos de la Armada Española. Decir, no, pero los portugueses tenían los también... portugueses, pero el galeón de Manila, por ejemplo, y la navegación, el tornoviaje que tú conoces, sí. Fue una... Esos no fueron vientos, sino mareas, ¿no? Fueron también viento y marea, va en la misma dirección. Una ruta que descubrió un español. Información, los portugueses y los españoles intentaban... Mira, la información te podía costar la vida, eso es una de las cosas que te podía costar la vida, no aparte. Pero la información era muy importante, por eso el secretismo, ¿no? De hecho, los portugueses condenaban a muerte, y con razón, a todos aquellos que revelaran la forma de sus naos. ¿Ah, sí? O sea, ahí dio la pimienta. En la mar salada. Y los papeles. La forma de las naos que habían descubierto los portugueses, que les permitían volver del Cabo de Buena Esperanza, eso era secreto de Estado. Y España también tenía, pues todos estos, date cuenta que todos esos avances científicos, astronómicos, todo eso llevaba siglos, desde Alfonso X el Sabio, de mediados del siglo XIII, hasta que salió Magallanes en 1500, pues todo eso eran años de evolución y claro, todo eso eran secretos muy valiosos, ¿no? Y esto de los vientos también era información valiosísima, ¿no? Pero se espiaban unos a otros, porque se espiaban, Magallanes ya pasaron por aquí, pues entonces... Sí, se espiaban y de hecho había... no solamente Magallanes cambió de bando, sino había otros cosmógrafos y científicos españoles que también pasaron al bando portugués, ¿no? Porque les pagaba mejor o porque... ¿Ah, sí? Sí, eso era corriente. Tú podías vender tus servicios si eras un destacado científico, navegante o lo que fuera, y cambiabas de... Pero sí, eso era muy importante. Fíjate tú que hay... El espionaje industrial y espionaje tecnológico de la época, ¿sabes? Una cosa... Sí. Y mira, yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo habían aprendido aquellos navegantes a no perderse en el mar? Pues con toda esta información que iban acumulando y luego la práctica, en la casa de contratación de Sevilla, pues ahí se iban elaborando, había unos departamentos de investigación que iban desarrollando la cartografía, inventando nuevos instrumentos de navegación, astrolabios, no sé cuánto y tal, que fueran con los que los navegantes les resultara más cómodo, ¿no? Tomar las situaciones de los astros y eso para poder navegar. Y luego otra cosa que hacían también era el cielo era su mapa, ¿no? El mapa por el que se guiaban.
las estrellas y tal. Y entonces hacían también una serie de calendarios astronómicos de los astros donde estaban para luego medir una serie de distancias y poder situarse. Todo eso era un proceso científico de investigación y tal, que luego los navegantes utilizaban. Los navegantes también eran astrónomos, ¿no? Los pilotos de la... que iban los pilotos oficiales y también otros, pues no solamente iban los pilotos oficiales de cada nao, sino había otros, tenían un título de piloto. Iban preparados. Iban preparados, es que tenías que tener un título y el título te exigía una serie de conocimientos teóricos y luego te exigía tener una serie de experiencias en la mar, ¿no? De haber cruzado el Atlántico no sé cuántas veces y tal. Entonces te daban el título de piloto, entonces ya eras piloto del rey y el rey lo sancionaba y te publicaba, fulanito se le nombra piloto del rey y tal. Entonces ya tenías un título, ¿no? Que avalaba toda esa serie de conocimientos. Y entonces con esos cálculos y con lo que os he contado del meridiano, de las ampolletas, de todas estas cosas, con eso se iba situando, era complicado, pero eso es también en parte, toda esa ciencia es lo que le sirvió a Elcano pues para saber dónde estaba, dónde iba, por dónde tenía que ir, y hay que leerse el libro para entenderlo un poquito más. Efectivamente. ¿Por qué me lo he puesto aquí? Porque quiero hablar del libro, además ponerlo aquí delante. Mira, una cosita. Vamos a hacer un pequeño... Quiero hacerte unas preguntas directas en relación a tu publicación extraordinaria, sinceramente. Pero, por favor, a partir de ahora... Yo quería hacer una pregunta que se me quedó antes pues, en pues relación hazla lo que hablamos de la comida, de las raciones. ¿Cuál es el tiempo máximo que pasaban en alta mar? Es verdad, perdona, que lo preguntó Sandra antes y no se lo dije. Mira, desde que salieron de Tenerife, de Montaña Roja, hasta que llegaron a Río de Janeiro, la zona de aquella, pasaron 70 días sin hacer agua ni nada. Pero estuvieron mucho más tiempo sin tocar puerto. Desde que salieron de Timor hasta Cabo Verde, creo que pasaron casi 4 meses. La nao que desertó, uno de los barcos desertó en los canales patagónicos, tuvo que cruzar el Atlántico hacia Cabo Verde, después cruzarlo hacia las Azores, para luego volver otra vez a España. Estuvo 5 meses sin tocar tierra. La nao La Trinidad, cuando intentó volver, en el tornaviaje estuvo también unos 6 meses sin tocar tierra. O sea, era enorme, ¿no? O sea, los periodos de tierra, de mar eran pero tremendos. ¿se tenían previsto más o menos cuando llegaban, o era un poco el periodo, me refiero al periodo de tiempo? ¿Se estimaba o muchas no? veces navegabas porque no te quedaba más remedio que meterte en esa navegación, porque si no es como Elcano, sabías que si no ibas a perder el barco porque te iba a coger el monzón contrario y te ibas a quedar allí, entonces no te quedaba más remedio que afrontar ese viaje. Pero sí, por ejemplo, Magallanes hizo un cálculo de lo que iba a tardar en cruzar el Pacífico, ¿no? Pero fue un cálculo totalmente equivocado, ¿no? O sea, él pensaba que iba a tardar 3 semanas y tardó 3 meses, ¿no? O sea, un cálculo, porque ellos, es otro tema astronómico también, que viene de antiguo, yo no sé si contarlo o no, igual sí, rápidamente. Bueno, había 2 teorías del tamaño de la Tierra que venían de lo que os he contado antes, que venía de la ciencia que venía de Grecia y tal. Pues había un científico griego que se llamaba Eratóstenes de Cirene, que había calculado el tamaño de la Tierra y lo había calculado casi del mismo tamaño que tiene hoy en día, ¿no? O sea, 40.000 kilómetros de... En fin, como hoy, exactamente casi igual que hoy. Y luego había otro científico también griego, y además creo que no sé si fue posterior, que es Ptolomeo de Alejandría, que hizo también un cálculo del tamaño de la Tierra y le salía pues como algo así como un tercio más chico, ¿no? Y entonces, claro, estaba entre los científicos... Casi todos los científicos serios apostaban por Eratóstenes, ¿no? Pero cuando Colón se fue a descubrir América, como él tenía algún secreto por ahí que no se quería contar, y decía que había tierra en determinado sitio que él sabía, pues él convenció a la gente de que la Tierra era más chica, ¿no? De que era más pequeña. Entonces adoptaron el tamaño de la Tierra de Ptolomeo, que era más pequeña. Magallanes, cuando se fue a la expedición, y eso está documentado muy bien, cuando se fue a la expedición se llevó el tamaño de la Tierra de Ptolomeo. Más pequeño. Claro, entonces él pensaba en consecuencia que el Pacífico pues iba a ser, claro, estar 3 semanas, hacer un viaje para 3 semanas o para 3 meses, que es peor porque tú llevas comida para 3 semanas y luego te encuentras con todo ese océano por delante y claro, es un poco a veces... ¿Y cuántos llegaron al final? Al final llegaron 18 en la nao Victoria, que fue la de Juan Sebastián Elcano, llegaron 18 con él. Luego venían algunos indios también, 3 indios, que esos no se suelen contar, pero llegaron y además tenían derecho, como has dicho tú antes, tenían derecho a su quintalada, a su ración de especies, a su
¿no? Eran súbditos de su majestad como Sí, lo era Juan exacto, Sebastián Elcano. eran súbditos de su majestad y les correspondió también su quintalada, o sea, su parte de especies y todo esto. Pero vamos, llegaron estos 18, los 3 indios, y luego se quedaron 12 en Cabo Verde, que eso, 12 más un indio también en Cabo Verde, y estos llegaron más tarde, o sea, un mes después de llegar la victoria aproximadamente, pues el emperador los solicitó y se los ¿Y llevaron. salieron 200? Salieron unos 250, 247, 250, sí. Muchos se quedaron bueno, hubo otros también de la nao Trinidad que volvieron muchos años más tarde. Sí, sí, sí. 6 me parece que fueron. Sí, se fueron quedando por el camino. Unos murieron, otros se quedaron, otros desertaron directamente, se quedaron allí con algunas tribus, encontraron su familia allí, ¿no? Y de esos hay un anecdotario muy interesante, ¿no? Luis, hemos mostrado el libro, tu libro, tu ensayo, la primera escala de la expedición Magallanes-Elcano, ¿dónde puede adquirir nuestro espectador? Está interesado en que yo, desde luego, recomiendo a quien tenga una mínima curiosidad por algo, por la historia de la navegación y de la historia en general. ¿Dónde se puede adquirir tu libro? Pues mira, está en la calle Benavides, en la librería, Café Librería, El Libro en Blanco, y en La Laguna está en El Águila. En El Águila, en la En calle El de Águila, la Carrera. en la calle de la Carrera, en El Águila. Aparte de eso, porque los precios son más económicos, luego lo puedes encontrar en casi cualquier librería, pero ya lo pides y te lo traen al día siguiente o algo así, y te sale un poquito más caro. Eso lo puedes encontrar en casi cualquier librería. Pero yo recomiendo El Libro en Blanco porque está aquí cerca, en Santa Cruz, o El Águila. O quien viva en La Laguna o por los alrededores. Exacto, La Laguna, El Águila y aquí El Libro en Blanco. Insisto que prestar ahora nos el interrumpimos. Sí, claro. Nos interrumpimos, ¿vale? Quien quiera puede hacer una pregunta ya, nos interrumpimos. Sí, yo quisiera... Pues sí que que ha sido antes rápida, lo no me dejó. Iba a comentamos. decir que iba a preguntarte algo y tú has visto, no me dejas. Yo me salté Sí, todas sí. las reglas antes. Sí, pregunta. Cuando comenzó la entrevista le dije si podíamos hacer una firma de libro en Boutique Norma, pues para saber también que Tenerife ha sido un punto importante dentro de la historia. Yo desconocía, gracias a los invitados que Jesús ha traído, pues me siento más preparada y además muy orgullosa de nuestros antepasados. Y si Luis quiere, pues preparamos una firma de libros en Boutique Norma, en Pérez Galdós 25, y yo estoy segura, bueno, ya yo quiero el mío, te lo dije antes. Y pues nada, chicas, ya saben, preparamos la firma de libros y felicidad y conocimiento para todas y para todos. Pues me parece una iniciativa preciosa y Luis, yo estaré ese día también para escoltarte, porque la multitud te va a robar. Mira, una pregunta. ¿Hasta qué punto fue importante? Antes hiciste, pero me gustaría que incidieras en eso, el paso por Santa Cruz de la expedición. Y una curiosidad, la nao Victoria fue la que llegó de regreso, la nao Victoria, ¿no? Victoria, bonito, ¿no? Es curioso, es paradójico. ¿De sí. 5? Es una... Sí. Pero bueno, la importancia, claro, tú piensas y dices, bueno, vacas puedes embarcar en cualquier sitio, ¿no? Vacas y cerdos. Tenerife ya en sí, ya se pensó, los antiguos ya lo vieron, y bueno, esto es una pedazo de isla con una capacidad productora enorme, tiene de todo tipo de recursos, quesos, que no lo dije antes, también se embarcaron, tiene una cantidad de recursos enorme, o sea que desde el punto de vista de logístico era una base extraordinaria. Pero sí el tema de que eso sí que no se conocía, el tema del ajuste de los instrumentos, ¿no? Del cebar las agujas para que marcaran el norte en Tenerife y luego el volteo de las ampolletas, eso sí que es una novedad y efectivamente eso les tuvo que llevar bastante tiempo hacerlo, o por lo menos tener un tiempo con tranquilidad para hacerlo. Y además esos procedimientos estaban descritos en Sevilla, nombrando a Tenerife, y eso lo ponen los documentos antes de salir del viaje. O sea que ya estaba la escala en Tenerife, estaba prevista y además presupuestada también, 15.000 maravedíes que estaban previstas para entrar aquí. Los maravedíes. ¿Qué destacaría? 2, 3 circunstancias que además son novedosas, absolutamente novedosas, que tú cuentas en tu libro. Pues mira, la primera cosa es esa, ¿no? La importancia de Santa Cruz de Tenerife desde el punto de vista de la calibración de los instrumentos de navegación, que es fundamental para poder navegar. La segunda es el error del meridiano de Tordesillas, que hasta ahora nadie se lo ha
nadie, por lo menos yo no lo he visto escrito. Sí, la gente habla que si del contrameridiano, que si Tordesillas, que si el otro acuerdo, pero nadie, si me permites el libro, Jesús. Sí, sí, claro. El meridiano de Tordesillas, bueno, aquí no se ve porque pasa por el lomo, pero en aquella época, en la cartografía de entonces, lo pintaban sobre Uruguay. Sí. Y el meridiano de Tordesillas no pasaba por Uruguay, pasaba por Sao Paulo, por Brasil. O sea, lo habían pintado mal, lo habían pintado hacia allí. Entonces los navegantes no se fiaban de ese meridiano, no se fiaban. Por eso utilizaban el de Tenerife, porque decían, no, esto es sólido, tomas la meridiana, la mides y tal. Y luego el de Tordesillas ya lo cambiaremos, le quitaremos los 29 grados para transformarlo, pero... Y ese error del trazado del meridiano de Tordesillas, eso hasta ahora yo no he visto que nadie lo mencione, y ahí está perfectamente documentado, ¿no? Es un valor añadido. Es un valor añadido. El meridiano de Tenerife, por otra parte, hay 4 fuentes históricas primarias que mencionan el meridiano de Canarias y de Tenerife como referente de longitudes, ¿no? O sea, que eso es otra cosa que también ha pasado inadvertida, ¿no? Luego hay otro asunto que también sale de la documentación antigua, que es que Magallanes dice, no, es que Magallanes tenía un plano secreto del estrecho, y no es así. Magallanes llevaba el plano de Juan Díaz de Solís, el que se comieron los indios allí en Uruguay. Ese era el plano que llevaba Magallanes, no llevaba nada más. El estrecho que llevaba Magallanes, que supuestamente iba a cruzar, era el de Juan Díaz de Solís, y eso está documentado. Yo espero y deseo que al pobre Juan Díaz de Solís se lo comieran después de haberlo matado, ¿no? Aquí tenemos que poner una placa aquí en Santa Cruz porque pasó por aquí también, ¿no? Sí. Hablamos del 26 de septiembre, ¿no? De 1519, cuando iba aquí aquella pequeña armada, aquella expedición de 5 buques. Eso es un acontecimiento histórico extraordinario que el pueblo de Santa Cruz, del pueblo de Tenerife, el pueblo de Canarias, pero el pueblo de Tenerife y el pueblo de Santa Cruz, también Granadilla. También de Granadilla, debería festejar. Deberíamos promover que se festeje, que sea acontecimiento, porque yo siempre digo que los patrimonios culturales de las naciones y los patrimonios culturales, en este caso de nuestra ciudad, el patrimonio histórico no se puede construir. Tú puedes construir un edificio extraordinario, incluso una réplica de un edificio, y bueno, pero lo intangible no es absolutamente inconstruible. Y tenemos un patrimonio que, como bien decía Norma, nos sentimos orgullosos, ¿no? Que es el trabajo que tú estás haciendo con la divulgación de este hecho histórico como de otros. Y yo quiero levantar, aunque seamos miembros los dos de la tertulia Viva 25 de julio, el mérito, y no lo digo por mí, lo digo por mis compañeros, entre ellos tú, de tertulia, que el mérito tan grande que tiene nuestra tertulia y los fundadores de la tertulia por divulgar, por investigar, por escribir y dar a conocer las conferencias, las entrevistas, los libros, los artículos, ¿no? Esta historia nuestra, ¿no? Tan maravillosa. A mí se me ocurre, ¿y por qué no hacen, por ejemplo, 2 veces a la semana en Instagram? Ustedes serían unos auténticos influencers, una conferencia compartida, porque creo que serían los primeros en contar la historia de Tenerife. Ya todo lo mueven las redes y no podemos estar en contra, y llegaría. Y creo que la gente se sentiría, además, como me siento yo hoy, súper orgullosa de todo lo que han hecho. Sí noto que hay una diferencia entre el patriotismo de antes y los patriotas de ahora, que son de media chancla. Sí. La verdad, siento una vergüenza absoluta, pero creo que se deberían de convertir en influencers de la historia de Tenerife. Es que veo que Tenerife ha sido un punto estratégico para muchas cosas. Si me permites un comentario, Jesús, en referencia a esto. Sí, por favor. Efectivamente, claro, estos libros no salen así porque uno se siente y se ponga a escribir, ¿no? Esto sale por supuesto que tiene muchas horas de investigación, pero también tienes la colaboración de mucha gente, entre ellas Jesús, y entre ellas gente de la tertulia, porque ahí hay trabajo de tertulianos que sin ese trabajo habría sido imposible, como el de Carlos Fallés, que fue el que encontró uno de los documentos, Sebastián Matías, que me aportó otra serie de información, o Emilio Abad, que también bueno, tendría que citarlos a todos, pero un montón de Ledesma, cronista, un montón de gente, porque lo que tiene de bueno la tertulia es que convivimos un marino con un escritor, con un arquitecto, con un farmacéutico, con un no sé cuánto. Y entonces es súper interesante porque el arquitecto te dice, no, esto es así, o aquí pasó esto, esta torre, y el otro o por ejemplo, donde hicimos una vez un cálculo de dónde se hundió el Cutter Fox, ¿no? Y entonces había marinos,
marinos, El arquitectos, artilleros, Fox, el cuando el Fox, ataque de Nelson. cuando el ataque de Nelson. Entonces el artillero decía, no, el alcance artillero era este. El arquitecto dice, no, pero la batería estaba orientada así. El otro dice, entonces cada uno aporta su conocimiento y al final te sale una cosa que uno solo, por muy especialista que tú seas en un ámbito, pues no eres capaz de sacarlo, ¿no? Entonces es lo bueno que tiene la tertulia, que da estas cosas. Sí, y Estas además cosas así da todas estas cosas y además estamos hablando Sí. de que la tertulia es una institución cultural, una asociación absolutamente, o sea, nosotros aquí nadie cobra nada, aquí nadie, es decir, es una vocación de comunicación y patriótica, pero quizá por eso fluye también, porque aquí no hay más intereses que el de divulgar y el de investigar y Sí. bueno, pues Y enriquecerse todo. a mí ¿no? Sí. me parece, y os pregunto a vosotras tres como espectadoras en este caso, ¿qué os parecería lo que acaba de comentar Norma? Bueno, Norma evidentemente está a favor porque lo acaba de sí. comentar, pero ¿cómo veríais en algún canal que podíamos crear? ¿Vale? Podríamos crear, Alex, un canal en el que cada cierto tiempo tuviésemos pequeñas tertulias sobre cuestiones determinadas de la gesta, del paso por aquí, me refiero con cámaras bien dotado en un Pero canal en YouTube. Yo te pondría la condición de que invitaras a personas como las que están hoy aquí, porque con esa inquietud y con eso. inquietud y curiosidad y No, esas pues sí, preguntas claro y que tal, sí. porque al fin y al cabo son las que, porque tú te metes en una cosa y a lo mejor no sabes lo que puede interesar Claro, a la mejor, gente. digamos No que tienes- somos la visión de la persona que no está tan Exacto, informada claro. y que puede tener la curiosidad. Exacto. Y digamos que es la voz del pueblo. vamos. Yo Exacto. también que me gustaría, por ejemplo, que me escuchara el presidente de los influencers del Cabildo, que es Álvaro Hernández, que podría hacer un gran trabajo, no desprestigio las cosas que se hacen, pero en vez de a lo mejor estar hablando de pestañas postizas. Pero discúlpame, ¿el Cabildo tiene un señor presidente de los influencers? Sí, hay un apartado dentro de moda y además un chico muy preparado que viaja mucho. Lo que pasa es que tampoco ignoraba. se escucha mucho, pero sí es una persona que tiene muchos seguidores en Instagram y es muy amigo mío, es una persona que trabaja mucho y muy bien y creo que nos podría echar una mano muy interesante. Simplemente para subir el primer escalón para que vean quiénes somos y hasta dónde queremos llegar y ya después todo lo demás pues lo Hombre, iremos haciendo sobre la marcha. Sí, la parte buena de las redes sociales y de estas tecnológicas de la comunicación es precisamente el uso, este uso que se le puede dar cultural y de divulgación histórica y en general, ¿no? Sin duda, me gusta la idea y desde luego un Y tema muy sobre todo interesante. hoy en día que hay una tendencia extremista a olvidar todo lo que ha hecho España, los navegantes españoles y a olvidar la historia de España, incluso tergiversarla y manipularla, sería súper importante. Sí, Además, sí, yo sí, creo sí. que mucha gente está deseando conocer cuál es la realidad, cuál Sí, es la sí, sí, realidad de la historia de España, de los navegantes, los descubridores, las penas que tuvieron que pasar, lo inteligentes que eran, lo que desarrollaron a nivel científico, cartografía. Yo creo que es interesante porque además hay una tendencia brutal, que lo vemos hoy en día, a que España... Sí. Y hay que volver otra vez a la... Por eso Norma dice, es que me siento tan orgullosa de ser Yo estoy española, es que hay que felicísima. volver a Sí. despertar ese sentimiento porque lo tenemos, pero lo tenemos dormido. Sí, en efecto, Entonces, en efecto. iniciativas así serían Sí, sí. fantásticas. Desde luego, mira, yo un día provocaré que hagamos una tertulia sobre la falsedad de la leyenda negra y el daño que nos Claro. ha hecho, ¿no? Porque la leyenda negra, desgraciadamente, aún se divulga, Sí, y no sí. fuera de España, que también, sobre todo el mundo anglosajón, es así, sino también aquí por parte de historiadores a los que se les está untando con mucho dinero y, bueno, y parte de la política que lo utiliza como arma arrojadiza contra todo lo que es español. Lo Sí, que es sí, España sí. porque es donde se mueve, es en ese fango de cloaca donde se mueve cierta gente. Este programa que emite ahora televisión y que hacemos aquí en La Recoba, en el mercado de Nuestra Señora de África, tiene una vocación. Y precisamente me acompañan mis compañeras maravillosas, Sandra, Manuela y Norma, por lo que tú comentabas antes. Porque ella, aparte, cada una de mis compañeras de programa tiene unas virtudes personales y virtudes profesionales. Son las tres magníficas comunicadoras, pero nunca dejan de ser la voz del pueblo llano, porque son pueblo llano como yo, pero ellas más porque soy yo quien les ha metido en esta aventura, ¿no? Y ellas, porque son unas mujeres maravillosas, pues han dicho, venga, vamos contigo, ¿no?
Pero, y nosotros tenemos vocación, Luis, de comunicar, y este es un programa de entretenimiento, pero de un entretenimiento que va acompañado de la divulgación de cultura, de lo que, por ejemplo, por eso estás tú aquí con nosotros hoy, porque tú eres un escritor, historiador, que puedes dar a conocer a nuestra audiencia, por eso digo a veces, no, pero explica esto, que si no, no van a saber, ¿no? Pero yo creo que esto es maravilloso, yo creo que este tipo de programas nos podemos reír, podemos contar, meternos incluso con los piojos, con los piojosos, ¿no? Y aprender, pero y nuestros nuestra inteligentísima audiencia, yo creo que se entretiene con nosotros y aprende. A mí esto y creo que llegaríamos a un público que no llega a estar feliz dentro de lo de Facebook y de Instagram, que pueden ser personas, por ejemplo, como mi madre, que no le atrae demasiado ver las TikTokers porque eso no le aporta. Las cosas de Facebook vienen los links pero son incompletos, hay cosas que no son verdad porque se juega mucho con la mentira dentro de las noticias. Entonces yo creo que personas como mi madre, que les gusta estar al día pero también saber de la historia, y que Tenerife recupere su autoestima. La autoestima no solo se va a recuperar a través de la moda, de maquillaje y de la cirugía estética. No, todo es compatible. La cultura es, yo creo que también... La cultura es la más bella histórica, la más bella estética de la mente. Y un pueblo que pierde su cultura, pierde su identidad. Exacto, eso es muy importante. Yo creo que esa es la fundamental. clave. Esa es la clave. Recupera su identidad. Eso es fundamental. Sí. No, y Santa Cruz tiene una historia increíble. Es que hemos El tenido puerto ya de Santa varios Cruz, invitados sí. que documentan claro. eso, ¿no? Y que yo por lo menos ignoraba. Es que el tema de Nelson... Tuvimos aquí a Carlos Payés. Nelson es una aventura extraordinaria, pero hay muchas. Sí, muchas más. Tuvimos aquí a Carlos Payés en uno de los primeros programas, a Carlos Payés, hablando del patrimonio arquitectónico que en Santa Cruz se ha derribado de manera miserable. Estuvimos hablando de eso y de lo que imagínate lo que fuera. Pero hay una cosa que no quiero que se nos pase. Vamos a 1522. Que la figura de Juan Sebastián Elcano, por favor, que no se nos puede pasar. ¿Qué importancia tuvo la figura de Juan Sebastián Elcano que concluyó la vuelta al mundo? Pues comiendo dulce de membrillo. Comiendo dulce de membrillo, sí. Bueno, el valor de... Yo lo llamaría la decisión de Elcano, ¿no? O sea, como la decisión de... Hay alguna película así de Sofía, ¿no? Hay alguna de Sofía, la decisión de Sofía. Pues yo lo llamaría la decisión de Elcano, porque cuando estaban en Timor, que Timor es esta isla que está aquí, este es el recorrido, esto rojo es el recorrido, ¿no? Cuando estaban aquí en Timor, ¿no? Lo que le decían, esto es África, se ve perfecto, ¿no? Que es África. Cuando estaban aquí, le dijeron sus oficiales, para volver al Cabo de Buena Esperanza, hay que ir por aquí, por la India pegado por aquí arriba, y llegar hasta aquí. Y se lo dijeron todos. Y él dijo, no, hay que ir cruzando el Índico, sin ver mar, sin ver tierra durante meses, hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza. Esa fue la decisión del Cano que él tomó en base a sus conocimientos, y que porque sabía que cruzando el ecuador meteorológico ya se metía en una corriente de viento estable, que le iba a llegar ahí, y de la otra forma, con la Victoria, la nao, ya haciendo mucha agua, iba a ir por arriba con el monzón en contra, se iba a quedar atrapado y los portugueses le iban a apresar y se iban a quedar con la carga, con el barco y con la historia, porque no se habría sabido nunca que el tema ¿no? Claro. Y entonces esa fue la decisión esa fue la importancia del Cano, ¿no? De verlo con esa claridad en contra de todos los que tienes a tu alrededor. Me acabas de dejar de hielo, porque sin efecto la Victoria con 18 tripulantes y Juan Sebastián Elcano, que era el 18º, no hubiesen llegado a Sevilla, ¿no? No, a Sevilla no, a Cádiz. A Sanlúcar y luego Sevilla. Después, de vuelta 3 años después prácticamente, ¿no? Todo ese esfuerzo inicial no se habría sabido. No se hubiese sabido. No había caído en eso. Pero qué dura es la vida. Sí, y qué triste. Claro, esa era la respuesta. No, y aparte que era un líder, pues no solamente tienes que tener conocimientos de navegación, de astronomía, de meteorología, sino que además tienes que ser un líder, porque tú imagínate llevar a aquella tropa disminuida, porque eran unos cuantos solo, enfermos, con hambre, con sed, haciendo agua a la embarcación, o sea, como
consigues que esa gente trabaje en esas sí. condiciones, ¿no? Que lleven el barco, que crucen, bueno, o sea, es un mérito extraordinario, ¿no? Tiene que Además, ser un con- líder. con- Tiene que Un ser un líder, líder para... ser un líder, que la gente confíe en ti, aún muriéndose de hambre y de y sed. la incertidumbre. Y la incertidumbre. Pero él dentro de su... de no saber qué te va a pasar si viene un vendaval, un huracán, Pues yo creo que ese es el principal valor del Cano, ¿no? Esa decisión que tomó, pero es que tú fíjate que 3 años después sale otra expedición, que es la la de Legazpi, que va de nuevo a buscar las Molucas a buscar las Molucas, y dentro de lo que tú decías, a buscar a los náufragos de la Trinidad. Y están cruzando el Pacífico, y ya un mes antes de llegar a una de las islas que habían allí, se muere el Cano. Él iba de segundo de la expedición, se muere porque comen un pescado que está malo, no sé qué, se muere. Y un mes después de morirse él, llegan a una isla del Pacífico y encuentran a uno de los náufragos de la Trinidad, que se sube al barco y ya sigue con ellos. Pero ¿no? fíjate, O sea, Luis, son historias increíbles. Decía ¿no? Norma hace un ratito, el patriotismo de antaño y el patriotismo de hoy. No, yo me siento un patriota, yo sé que tú también, y ella se siente patriota. Yo amo profundamente, pero profundamente España y su historia, pero dices esto en ciertos círculos y te miran raramente. En aquella época, si alguien hablaba mal de España en una taberna, le daban un guantazo y lo dejaban tieso, o sea, porque era ofender a mi madre, ¿no? ¿Y cómo han ido cambiando las cosas? Yo no digo que ahora por alguien te diga alguna cosa fea le des un guantazo, le puede dar una patadixa, como diría Tintín en ciertos sitios. Tú sabes, Jesús, que yo no puedo entrar en eso. Pero yo no te digo puedo entrar en eso. Pero yo sí, como No, además... Yo me limito a escucharte, pero no puedo entrar en... No, ya sé que no. Pero que te quiero decir que efectivamente aquellos hombres, digo esto porque salen años después, 2 años después, en busca de bien. 3 años después estaba navegando, pero no, es que... A buscar a ver si encontraban a sus... Fíjate tú que... a sus compañeros de navegación de hacía 3 años. Has sacado tú el tema del espionaje industrial, ¿no? Sí. Bueno, uno de los personajes que iba en la expedición era Pigafetta, ¿no? Pigafetta era eso también es una de las novedades que se cuentan aquí. Era un poco... Pigafetta era incierto. Era un chico que llegó allí llegó con la corte del nuncio papal para saludar al emperador unos meses antes de que saliera la expedición. Se enteraron de que iba a haber una expedición que iba a las Molucas y todo esto. Y entonces Pigafetta era un cartógrafo. No. Pigafetta, no. Fue simplemente... Pigafetta era un periodista. Ciudadano, un periodista, pero no de los buenos. Un periodista de los gestos que estabais hablando antes, que iban a La Palma a sacar dinero, no a hacer periodismo de bueno, sino... Pero un periodista de los que tal. Sí. Entonces se apuntó en la expedición por recomendación del nuncio papal, lo embarcaron, él solamente sabía leer y escribir. O sea, no tenía ningún conocimiento de náutica, ni de llevar un barco, ni nada de esto, ¿no? Y entonces él va haciendo un diario durante todo el viaje y claro, en el momento en que él publica, pues digamos, ya un texto ya un poquito amplio de ese diario, que todavía en ese texto no menciona la escala en Canarias, que eso fue en 1525, en ese año el Cano muere cruzando el Pacífico. Otro de los tripulantes que iban allí, Esteban Gómez, que iba allí, que era uno de los desertores de la San Antonio, le habían dado el mando de una expedición que había cartografiado toda la costa norteamericana. Y el otro, Gómez de Espinosa, que fue el de la Trinidad, volvía a España. O sea, 3 años después tenías el Cano, que estaba en el Pacífico, que moría allí, Gómez de Espinosa, que había cartografiado toda la costa de tal, y Pigafetta había hecho un borrador del viaje, tan solo eso, que es el que le ha hecho famoso, en el cual contaría después pues una serie de secretos de navegación españoles y que serían públicos, pues un poco en la línea que tú decías del espionaje industrial. Sí, claro. Pero era gente extraordinaria, ya te digo, 3 años después uno estaba por cartografiando Norteamérica, el otro en el Pacífico. Mira, y otro en... Luis, ¿pudo ser aquella maniobra de este hombre, pudo ser premeditada o casual? Es decir, surgió tal y después, o ya premeditadamente, pudo ser realmente no tan tonto, sino era un espía de mucho cuidado. Bueno, podría ser. El motivo está en el libro. Él dice exactamente por qué embarca y está ahí, es una frase, ahí lo tiene. Pues mira, yo vuelvo a recomendar la primera escala de la expedición Magallanes. Bueno, ya antes Magallanes Elcano ya está. Por cierto, cuéntanos cómo
el trato que le dieron los indios a Magallanes, al pueblo de Magallanes, porque Magallanes también murió Magallanes murió en lo que hoy se llama el Estrecho de Magallanes. en Mactán, murió en Filipinas. Magallanes llegó a... No, Magallanes tenía mucha experiencia porque él había estado en la India, era un gran navegante, también era un líder, era un... No murió en el Estrecho de Magallanes, perdón. Murió en Mactán, en Filipinas. Por Magallanes pasó. Y una de las misiones que Por el tenía la estrecho. expedición, una de las misiones que están en la... Aparte de encontrar el estrecho y todo esto, era pues llegar a acuerdos con los indios, ¿no? Y Magallanes estaba en... No sigue, perdóname, Sigo. que no me he dado cuenta y nos hemos pasado del tiempo. del Pero tiempo. termina, por favor. No, sigo. Termina. No, y murió al lado de Cebú, en Mactán, pues una de las islas que había allí, uno de los reyezuelos que se había, digamos, opuesto al rey de Cebú, con el que Magallanes ya tenía un trato, tenía una serie de acuerdos. Entonces se ofreció al rey de Cebú pues un poco a aplacar a aquel líder y le salió mal. Él salió mal. Le salió mal. Se Y allí- equivocó allí. él murió matando, ¿verdad? Allí Sí, se murió- defendió claro. con algunos suyos, pero... Tú date cuenta que esta era gente... Era dura aquella época. Pero esta gente no solamente es como, bueno, Magallanes por hablar de alguien, pero también el principal astrónomo de la expedición también murió matando, o sea que era gente, Eran buenos espadachines. claro, además, que igual te manejaban un astrolabio y te hacían un calendario de estos astronómicos que empuñaban la espada o sea que era gente que sabía de todo, ¿no? Sí. Eso era... Bueno, pues hemos concluido. La verdad es que se me ha pasado la hora y media volando. Pues Luis, muchísimas gracias por estar hoy, por acompañarnos hoy, contándonos esta parte de la historia de España, de cuyo protagonista, o sea, siendo Santa Cruz un poquito protagonista, ¿no? Por supuesto. Y Granadilla, la isla de Tenerife, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Luis, y nos vemos en otra ocasión, seguro. En estas circunstancias. Y a vosotros espero que también, Un placer, porque sí. gracias. Sandra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Otro Ustedes. miércoles más. Norma, Un muchas placer. gracias. Manuela, Un placer de muchísimas nuevo. gracias. Mis queridos amigos técnicos, Cristo, Alexis y Laura, que es nuestra fotógrafo oficial. Muchas gracias. Hasta la próxima.